Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres de las personas a las que les gusta el misterio, los casos reales sin explicación y las historias que parecen sacadas de una película de terror, entonces quédate, porque este video no es para cualquiera. Antes de comenzar, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido siga llegando a más personas. Además, activa la campanita, porque aquí subimos historias reales, misterios de internet y casos que, aunque pasaron hace años, siguen dando miedo hasta hoy. Ahora sí. Apaga la luz. Ponte cómodo. Y presta mucha atención. Porque el caso que estás a punto de escuchar es uno de los más perturbadores de los últimos años. La chica del elevador. El caso de Elisa Lam. En el año 2013, una joven canadiense llamada Elisa Lam decidió viajar sola a Los Ángeles. Era una estudiante tranquila, introvertida, y solía compartir detalles de su vida en un blog personal. Durante su viaje, Elisa se hospedó en el Hotel Cecil. Un lugar que, aunque por fuera parece un hotel normal, esconde un pasado oscuro lleno de muertes, suicidios y sucesos extraños. Desde el inicio, el hotel ya tenía fama de ser un sitio inquietante. Y Elisa nunca debió quedarse ahí. La desaparición. El 31 de enero de 2013, Elisa fue vista por última vez. Tenía planes de seguir viajando, pero de repente dejó de comunicarse con su familia. Eso no era normal. Preocupados, sus padres alertaron a la policía. Comenzó una búsqueda intensa dentro y fuera del hotel. Revisaron habitaciones, pasillos, escaleras, azoteas, pero no encontraron nada. Era como si Elisa simplemente hubiera desaparecido. El video del elevador. Días después, la policía decidió hacer público un video de las cámaras de seguridad del elevador del hotel. Ese video cambió todo. En las imágenes se ve a Elisa entrar al elevador. Al principio parece normal, pero segundos después, su comportamiento se vuelve extraño. Presiona varios botones rápidamente. Se asoma al pasillo, como si tuviera miedo. Sale del elevador. Vuelve a entrar. Se pega a una esquina, como si se estuviera escondiendo. Luego hace movimientos raros con las manos, como si estuviera hablando con alguien. Pero no hay nadie. El elevador no se cierra. Las puertas permanecen abiertas durante varios minutos. Y Elisa parece cada vez más nerviosa. Las teorías. Desde que el video salió a la luz, Internet explotó. Miles de personas comenzaron a analizar cada segundo. Algunos creen que Elisa estaba huyendo de alguien. Otros piensan que hablaba con una presencia invisible. Hay quienes dicen que su comportamiento no parece humano, que sus movimientos son erráticos, descoordinados, casi como si estuviera bajo algún tipo de control o influencia. El hallazgo más horrible. Días después, ocurrió algo aún más perturbador. Los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse. El agua tenía mal sabor. Salía oscura. La presión era extraña. Los empleados subieron a revisar los tanques de agua del edificio. Y ahí hicieron el descubrimiento. Dentro de uno de los tanques estaba el cuerpo de Elisa Lam. Las preguntas sin respuesta. La pregunta más grande fue inmediata. ¿Cómo llegó ahí? Los tanques estaban en la azotea. Las tapas eran pesadas. No cualquiera podía abrirlas. No había señales claras de violencia. No había evidencia de que alguien la hubiera empujado. Algunas versiones dicen que la tapa estaba cerrada. Otras dicen que estaba abierta. Nada cuadraba. Explicaciones oficiales. Las autoridades concluyeron que fue un accidente. Que Elisa sufrió una crisis mental. Que subió sola. Que cayó al tanque. Pero muchas personas no aceptan esa versión. Porque el video del elevador sigue sin explicación.
Porque el comportamiento de Elisa no parece normal. Y porque hay demasiadas inconsistencias. El Hotel Cecil. Para muchos, el lugar tiene algo que ver. El Hotel Cecil tiene un historial macabro. Asesinatos. Suicidios. Personas que jamás salieron de ahí. Algunos creen que el hotel guarda algo. Otros dicen que hay presencias. Que algo influye en quienes se hospedan ahí. El misterio que sigue vivo. Hasta el día de hoy, el caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios más analizados de Internet. El video del elevador sigue perturbando a quien lo ve. Y nadie puede decir con certeza qué ocurrió realmente esa noche. ¿Fue un accidente? ¿O algo más? Cierre. Este es uno de esos casos que, aunque pasen los años, nunca dejan de causar escalofríos. Porque a veces, lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que nunca logra explicarse. El hombre de los sueños, This Man. Todo comenzó en los años 2000. En una pequeña consulta psicológica en Nueva York. Una paciente le contó a su terapeuta algo extraño. Dijo que llevaba meses soñando con el mismo hombre. No era un familiar. No era alguien que conociera. Era un desconocido. Pero en sus sueños, él siempre estaba ahí, observándola. A veces de pie, al fondo de la habitación. A veces sentado junto a su cama. Y otras veces, hablándole. El terapeuta, intrigado, le pidió que dibujara el rostro. La mujer hizo un retrato sencillo. Un hombre calvo. Cejas gruesas. Ojos cansados. Labios finos. Una expresión inquietantemente neutral. Ni amable. Ni agresiva. Solo vacía. El dibujo quedó olvidado sobre el escritorio. Hasta que días después, otro paciente entró a la consulta. Miró el papel. Y se quedó helado. Señaló el retrato y dijo: ese hombre también aparece en mis sueños. El terapeuta pensó que era coincidencia. Pero no fue la última vez. Más personas comenzaron a reconocer el rostro. Personas que jamás se habían visto entre sí. Personas de distintos barrios. Distintas edades. Distintas vidas. Todos describiendo al mismo sujeto. El mismo rostro. El mismo hombre. Con el tiempo, la historia se volvió tan extraña que alguien decidió crear una página web. El sitio mostraba el dibujo con una pregunta simple. ¿Has visto a este hombre en tus sueños? El nombre del sitio era This Man. Lo que ocurrió después fue perturbador. Correos comenzaron a llegar desde todas partes del mundo. Estados Unidos. México. España. Japón. Argentina. Personas contando exactamente lo mismo. Soñaban con ese hombre. Aunque nunca lo habían visto en la vida real. Algunos decían que solo los observaba. Otros afirmaban que les hablaba. Pero los mensajes eran raros. Frases sin sentido. Advertencias. O instrucciones extrañas. ¿Cómo? Despierta antes de que sea tarde. Ojo con la puerta. No confíes en nadie. Lo peor era que muchos describían la misma sensación. No era un sueño normal. Decían sentirse atrapados. Como si supieran que estaban soñando. Pero no podían moverse. No podían gritar. Solo mirar cómo él se acercaba. Lento. Paso a paso. Sonriendo. Algunos aseguraban que su rostro cambiaba. A veces más humano. A veces más deformado. Como si la piel no encajara bien. Como si fuera una máscara. Internet explotó con teorías. Algunos pensaban que era un experimento psicológico. Otros creían que era una campaña viral. Pero había algo que nadie podía explicar. ¿Cómo miles de personas soñaban con el mismo rostro exacto?
Sin conocerse. Sin relación. Otros fueron más lejos. Dijeron que no era un hombre, sino algo que adopta forma humana. Algo que viaja a través de los sueños. Algo que observa. Aprende. Y luego te sigue. Porque varios testimonios afirmaban algo aún peor. Después de soñarlo durante semanas, empezaron a verlo despiertos. Sombras con su forma. Reflejos en ventanas. Figuras al final del pasillo. Siempre quieto. Siempre mirando. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. La página web original desapareció de la nada. Sin aviso. Sin explicación. Como si nunca hubiera existido. Pero las historias continuaron. Algunos usuarios aseguraron que, después de visitar el sitio, comenzaron a soñar con él por primera vez. Como si verlo fuera una invitación. Como si al conocer su rostro, le dieras permiso de entrar a tu mente. Imagínalo por un momento. Cerrar los ojos. Dormirte. Y saber que alguien que no conoces podría aparecer en tu habitación. Solo para mirarte. Sin hablar. Sin moverse. Solo esperando. Hasta el día de hoy, nadie sabe si Desmond fue un fenómeno psicológico masivo. Una leyenda de Internet. O algo más oscuro. Pero miles de personas siguen afirmando lo mismo. Que lo han visto. Que lo han soñado. Y que cada vez se acerca más. Todo comenzó alrededor del año 2015. Un canal pequeño de YouTube, dedicado a explorar la Deep Web, afirmó haber encontrado algo extraño. Un enlace oculto. Sin descripción. Sin título. Solo un archivo para descargar. El nombre del archivo era simple. Sat Satan. Al principio parecía un juego viejo. Gráficos pixelados. Estilo retro. Pasillos oscuros. Como esos juegos de terror mal hechos de los años 90. Pero había algo raro. No había menú. No había instrucciones. No había música. Solo un pasillo largo, infinito. Y el sonido de pasos. Lentos. Secos. Como si alguien caminara descalzo detrás de ti. El jugador avanzaba. Pero no pasaba nada. Solo paredes grises. Puertas cerradas. Oscuridad. Silencio. Demasiado silencio. Hasta que empezaban a aparecer imágenes. Por milisegundos. Tan rápidas que casi no se notaban. Fotos distorsionadas. Rostros deformes. Gente llorando. Niños. Sombras. Todo acompañado por ruidos estáticos. Susurros. Y gritos al revés. El YouTube siguió jugando. Pensó que era solo un juego experimental. Pero cada vez se volvía más perturbador. Los pasillos se hacían más estrechos. La iluminación más baja. Y el sonido empezó a cambiar. Ya no eran solo pasos. Ahora se escuchaban golpes. Puertas cerrándose. Respiraciones. Como si algo estuviera caminando al mismo ritmo que él. Siempre detrás. Nunca visible. De repente, la pantalla mostraba imágenes reales. No pixeladas. Fotos auténticas. Recortes de periódicos. Personas desaparecidas. Escenas borrosas. Y mensajes escritos con letras blancas. You are here. Don't turn around. He is watching. El jugador empezó a sentirse incómodo. Dijo que algo no estaba bien. Que no parecía un juego. Parecía un mensaje. O peor. Una advertencia. Lo más perturbador vino después. El audio comenzó a reproducirse al revés.
Usuarios que analizaron el sonido descubrieron frases ocultas. Frases como: míralo dormir. Encuéntralo. Castigo. Dolor. Algunos decían escuchar nombres propios. Direcciones. Coordenadas. Como si el juego no fuera aleatorio. Como si estuviera mostrando información real. Cuando el video se volvió viral, miles de personas pidieron el enlace. Querían jugarlo. Probarlo. Pero el archivo original nunca apareció. Solo copias. Y esas copias eran peores. Algunas versiones incluían cosas ilegales. Imágenes perturbadoras. Material que YouTube eliminaba al instante. Tanto así que muchos comenzaron a creer que Sad Satan no era un juego normal, sino un contenedor. Un archivo usado para ocultar cosas. Cosas que nadie debería ver. Otros fueron más lejos. Dijeron que el juego cambiaba. Que cada vez que lo abrías, era diferente. Nuevos pasillos. Nuevas imágenes. Nuevos sonidos. Como si aprendiera del jugador. Como si supiera quién lo estaba mirando. Hubo reportes de personas que afirmaban escuchar ruidos en sus casas después de jugar. Golpes en la pared. Pasos en la madrugada. Estática en sus audífonos. Incluso cuando el juego ya estaba cerrado. Y lo más extraño. Varios usuarios dijeron que, después de desinstalarlo, el archivo reaparecía solo. Con más peso. Más grande. Como si algo nuevo se hubiera añadido. El canal que lo subió originalmente desapareció. Videos borrados. Cuenta eliminada. Sin explicación. Como si nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién creó Sad Satan. Si fue una broma. Un experimento. O algo más oscuro. Algo hecho para perturbar. Para asustar. O para esconder cosas dentro de un simple videojuego. Cierre. Tal vez solo fue un mito de Internet. Tal vez solo un juego mal hecho. O tal vez algunas cosas de la Deep Web no están hechas para entretener. Están hechas para que alguien las encuentre. Y si tú las encuentras, tal vez ya te encontraron a ti. Porque dicen que quienes jugaron Sad Satan hasta el final escucharon algo más después de cerrar el juego. Pasos detrás de ellos. En la vida real. Si esta historia te dejó inquieto, suscríbete. Porque aún faltan más misterios. Y créeme, los siguientes son peores. El experimento ruso del sueño. Se dice que a finales de los años 40, durante la Guerra Fría, científicos soviéticos realizaron un experimento secreto. Un experimento que jamás debía salir a la luz. La idea era simple. Descubrir cuánto tiempo podía permanecer despierto un ser humano. Sin perder la cordura. Pero lo que ocurrió superó cualquier expectativa. 5 prisioneros políticos fueron llevados a una instalación militar. Les prometieron algo tentador. Si lograban mantenerse despiertos durante 30 días consecutivos, serían liberados. Sin cargos. Sin castigo. Libres. Desesperados por salir de prisión. Aceptaron. Sin saber lo que realmente les esperaba. Los encerraron en una cámara sellada. Un cuarto grande, con micrófonos, vidrio reforzado y cámaras. Dentro había comida seca, agua, colchones y libros. Nada de relojes. Nada de ventanas. Nada que indicara el paso del tiempo. Pero había algo más. Un gas experimental. Un estimulante diseñado para evitar el sueño. Mientras respiraran ese gas, no podrían dormir. Los primeros días fueron normales. Los prisioneros hablaban entre ellos. Leían. Contaban historias. Reían. Parecía fácil.
Incluso bromeaban con los científicos. Después del quinto día, algo cambió. Comenzaron a quejarse del encierro. Sus conversaciones se volvieron paranoicas. Susurraban. Se acusaban entre ellos. Decían que alguien los estaba vigilando. Que las cámaras no eran lo único observándolos. Al día 9, uno de ellos comenzó a gritar. Gritó durante horas. Sin parar. Caminaba por la habitación gritando con todas sus fuerzas. Hasta que su voz simplemente se rompió. Sus cuerdas vocales se destrozaron. Pero seguía intentando gritar. Sin sonido. Solo aire. Los demás dejaron de hablar. Se quedaron en silencio. Pegados a las paredes. Susurrando hacia los micrófonos. Como si quisieran decirle cosas a los científicos. Cosas que los otros no debían escuchar. Luego ocurrió algo aterrador. Durante 3 días completos. No se escuchó nada. Ni una sola palabra. Ni pasos. Ni respiraciones. Silencio absoluto. Los micrófonos no registraban nada. Como si la habitación estuviera vacía. Los científicos entraron en pánico. Pensaron que todos habían muerto. Así que decidieron abrir la cámara. Cuando liberaron el gas y encendieron los altavoces, una voz se escuchó desde dentro. Débil. Rota. Suplicante. Pero no pedía salir. No pedía ayuda. La voz dijo: no queremos ser liberados. Cuando finalmente abrieron la puerta, lo que vieron fue indescriptible. La comida estaba intacta. Pero el suelo estaba cubierto de sangre. Pedazos de carne. Restos humanos. Uno de los prisioneros estaba muerto. Desmembrado. Como si lo hubieran despedazado a mordidas. Los otros 4 seguían vivos. Pero no parecían humanos. Estaban extremadamente delgados. Sus ojos abiertos de par en par. Sus pieles rasgadas. Se habían arrancado pedazos de carne. Y seguían vivos. Como si no sintieran dolor. Sonreían. Sonreían mientras sangraban. Mientras sus órganos eran visibles. Como si algo dentro de ellos ya no fuera humano. Cuando los soldados intentaron sacarlos, los prisioneros atacaron. Con fuerza anormal. Como animales. Uno arrancó la garganta de un guardia con los dientes. Otro se negó a salir del cuarto. Gritaba: no quiero dormir, por favor, no me hagan dormir. Tuvieron que sedarlos a la fuerza. Pero incluso anestesiados, sus corazones seguían latiendo. Como si el cuerpo se negara a apagarse. Uno de los médicos les preguntó: ¿qué son ustedes? Y uno de los sujetos sonrió. Y respondió: somos ustedes. Somos la locura que vive dentro de todos. Somos lo que aparece cuando ya no duermen. Finalmente, los científicos decidieron terminar el experimento. Pero cuando intentaron volver a dormirlos, entraron en pánico. Rogaban. Suplicaban. Preferían morir antes que dormir. El último sobreviviente fue atado a una camilla. Mientras le inyectaban sedantes, susurró algo al oído del médico. Algo que nunca fue registrado oficialmente. Pero según la leyenda, dijo: cuando duermas, nosotros despertamos. Y murió sonriendo. Video prohibido, obedece a la morsa. A finales de los años 2000, cuando YouTube apenas empezaba, existía una especie de lado oscuro de la plataforma. No había tantas reglas. No había filtros. Cualquiera podía subir cualquier cosa. Y entre memes, música y videos graciosos, a veces aparecían cosas que no debían estar ahí. Un día, comenzó a circular un enlace extraño. Un video corto, de apenas unos minutos.
con un título raro. Sin explicación. Sin contexto. Solo decía: obedece a la morsa. Muchos pensaron que era una broma. Un meme absurdo. Algo sin sentido. Pero cuando lo abrían, se arrepentían. El video empezaba con música distorsionada. Una melodía infantil, pero ralentizada. Desafinada. Como si estuviera dañada. Como si la cinta estuviera vieja. Desde los primeros segundos, algo no se sentía bien. Luego aparecía la imagen. Una figura bailando. En blanco y negro. Calidad muy baja. Sombras fuertes. Movimiento extraño. Era una persona muy delgada. Extremadamente delgada. Con ropa ajustada. Tacones. Maquillaje exagerado. Y una sonrisa congelada. Una sonrisa incómoda. Casi forzada. La persona bailaba y caminaba hacia la cámara. Pero sus movimientos eran raros. Antinaturales. Como una marioneta. Como si sus huesos no encajaran bien. La música seguía. Repetitiva. Hipnótica. Molesta. Y mientras avanzaba, la imagen se acercaba más. Y más. Y más. Hasta que su rostro llenaba la pantalla. Muchos niños que vieron ese video decían lo mismo. No sabían por qué, pero les daba miedo. No había sangre. No había gritos. No había nada explícito. Pero algo en ese video se sentía mal. Como si no debieras estar viéndolo. Como si no fuera para humanos. El enlace comenzó a pasarse entre amigos. En escuelas. En cibercafés. Por MSN. Por cadenas de correo. Siempre con el mismo mensaje. Mira esto. Oye, ¿qué es esto? Te reto a verlo completo. Y así. Miles de personas lo vieron. Muchos eran niños. Niños de 10, 11, 12 años. Que no estaban preparados para algo así. Algunos decían tener pesadillas después. Otros aseguraban que la música se les quedaba pegada en la cabeza. Que la escuchaban incluso cuando todo estaba en silencio. Como un eco. Como un susurro. Con el tiempo, Internet empezó a investigar. ¿De dónde salió el video? ¿Quién era la persona? ¿Por qué existía? Descubrieron que la figura era una artista real. Una mujer llamada Sandy Crisp. Conocida como The Goddess Bunny. Una performer underground. Que hacía bailes experimentales. Arte extraño. Videos incómodos. Pero alguien tomó uno de esos videos. Lo editó. Le bajó la calidad. Le puso música distorsionada. Le agregó cortes raros. Y lo convirtió en algo totalmente diferente. Algo perturbador. Nadie supo quién hizo esa versión. Ni por qué. Solo apareció. Como si alguien quisiera incomodar a la gente a propósito. Pero lo más extraño vino después. Usuarios empezaron a decir que el video cambiaba. Algunas versiones tenían sonidos ocultos. Susurros. Ruidos al revés. Imágenes que parpadeaban por milisegundos. Caras. Sombras. Cosas que no estaban antes. Otros aseguraban que, cuando lo pausaban, la imagen parecía moverse sola. Como si no fuera un simple video. Como si algo estuviera mirando de regreso. Puede sonar exagerado. Pero hay algo que todos coinciden. El video genera una sensación muy específica. No miedo directo. No susto. Sino incomodidad. Ansiedad. Como cuando sabes que algo está mal. Pero no sabes explicar por qué. Psicólogos dicen que es por el valle inquietante. Cuando algo parece humano.
pero no lo suficiente. El cerebro lo interpreta como peligro, como amenaza. Y tal vez eso es lo que hacía tan perturbadora a la morsa. No era un monstruo. No era un fantasma. Era algo humano. Pero incorrecto. Con el tiempo, YouTube comenzó a borrar versiones. A eliminarlas. Pero el video ya era leyenda. Siguió reapareciendo. Resubido. Compartido. Copiado. Como si fuera imposible borrarlo. Hoy en día todavía existe. Escondido. En rincones de Internet. Esperando que alguien curioso lo abra.